El Evangelio de hoy, continuando con el conocido Sermón de la Montaña, Jesús les dice a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y es que es un tremendo error pensar que Jesús vino a cambiar o a abolir las leyes que ya se tenían, o simplemente menospreciar lo que hicieron los profetas o quienes nos enseñaron a vivir la ley divina en el Antiguo Testamento, pues ellos también fueron enviados por Dios. Es como si quisiéramos a veces continuar siendo fieles a Dios, pero por un camino más fácil. Y Jesús no vino a despreciar lo que hicieron los profetas. Él vino para llevar a la perfección y plenitud el camino que se había iniciado allí. Por ello es un error pensar o decir: es muy difícil evitar el pecado. No te preocupes por los mandamientos de Dios, lo importante es el amor, porque cuando amas ya estás haciendo todo. Es cierto que el amor es la plenitud de la ley divina, pero al mismo tiempo nos tiene que ayudar a cumplir los preceptos de la ley de Dios y a poner en práctica todos los mandamientos, porque en ningún momento el amor es excluyente. El amor es ante todo incluyente, incluye esfuerzo, incluye compromiso, incluye nuestra voluntad. No podemos caer en el error de ignorar las leyes de Dios y simplemente decir: te amo tanto, Señor, o hago siempre lo mejor por mi prójimo. No podemos renunciar a ninguna de las enseñanzas de Jesús, porque el deseo que ha puesto Dios en nuestros corazones es el deseo de ser mejores cada día, no el deseo de ser mediocres, conformistas. Y para llegar a la plenitud tenemos el deber de vivir y enseñar con nuestra vida una vivencia cimentada en Dios y en sus mandamientos. Porque Jesús nos recalca con sus leyes y mandamientos que no es suficiente enseñar con palabras a las personas, es necesario enseñar con la vida, encarnar los mandamientos, conocerlos, vivirlos con amor, para que cuando los demás te miren puedan decir: así es como vive un verdadero hijo de Dios. Porque es el ejemplo que arrastra. Por eso escuchamos constantemente en el Evangelio que Jesús enseñaba con autoridad. Autoridad que quería decir vivir en su vida aquello que predicaba. Y atentos, esa autoridad moral de Jesús avergonzó a algunos discípulos que dejaron de seguirlo porque sus enseñanzas eran duras. Lo vemos en cada momento en el Evangelio. Causó inclusive discordia en los corazones de otros, fariseos e hipócritas que lo querían matar. Pero también atrajo a muchísimos y sigue atrayendo hasta el día de hoy, porque la verdad atrae, pero también provoca repulsión en aquellos que simplemente no quieren vivir de acuerdo con esa verdad predicada y vivida. Porque cuando alguien vive bien, cuando tú vives bien según la ley de Dios, siempre vas a hacer un llamado a la conciencia para aquel que no vive y sobre todo no quiere vivir según Dios. Quien verdaderamente tiene una pureza de corazón, quien tiene justicia, quien es sincero consigo mismo, y ojo, para lo cual ser sinceros se necesita ser valiente, y quien realmente está buscando vivir según Dios, reconoce y se siente totalmente atraído por la belleza de aquellos que viven de acuerdo con la gracia de Dios. Por lo tanto, no es importante conocer solamente de memoria los mandamientos. Es importantísimo encarnar, vivir hasta la última letra, hasta la última tilde, lo que Dios nos pide con sus mandamientos. Esas son las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy. Es nuestra tarea, es tu tarea, conocer la voluntad de Dios en tu vida, que se expresa principalmente en la vivencia de los mandamientos. Y como todo en nuestra vida, es un camino de crecimiento que nos lleva a encarnar, a vivir con amor las palabras de Jesús en las pequeñas cosas que hacemos en nuestro día a día. Que el Señor te conceda vivir según sus mandamientos y experimentar la plenitud de ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, siendo también ejemplo para aquellos que tú tienes a tu lado. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que bajo el manto de nuestra Madre estamos.